Bueno, ¿qué pasó? Nos están preguntando todos los que nos escuchan, no solamente a nivel salvadoreño, centroamericano, regional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en El Salvador? Y es que Radio Revolución por eso se caracteriza. Le estamos analizando caso por caso desde un contexto histórico, internacional. El Salvador es un caso concreto, importantísimo, que debe de tratarse como tal. Porque El Salvador es un país completamente dependiente de las decisiones que se toman no en el gobierno. Hay que entender eso muy claramente. El gobierno salvadoreño es lo que decía Manuel Mel Zelaya en el 2009, cuando llegaron a sacarlo los gringos en aquel golpe de Estado. Mel Zelaya sostiene que en estos tres países, para no hablar de muchos, en estos tres países, El Salvador, Guatemala y Honduras, todas las decisiones políticas, económicas, militares, no vienen de los gobiernos. Viene de algo que se llama la embajada de Estados Unidos. ¿Quiénes son los culpables? Hay que informarle a los familiares. Nos dicen que van más de 6.000 muertos. Ese es el número extraoficial. Y es que hay un texto que hay que ponerle atención. ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, en los 80s? En los 80s, ahora queda comprobado que en los 80s no era el gobierno salvadoreño el que dirigía la guerra. No era el gobierno salvadoreño el que decidía cuántos muertos habría que publicar. Había toda una logística, había toda una infraestructura que había formado los mismos de ahora, la embajada. De ahí que por cada 50 soldados que morían en la guerra, aquel conflicto de los 80s, el comité de prensa de la Fuerza Armada, fundado por la Embajada de Estados Unidos, decía que eran 5. Hoy, de igual manera, por cada 100 que mueren de este virus que lo han ido a tirar al país, es que este virus es como el virus de la guerra. La guerra al Salvador no nació en El Salvador, la guerra fue impuesta, la guerra fue llevada. Acuérdense ustedes muy bien aquella doctrina estadounidense de los conflictos de intensidad baja, en donde ellos decidían a qué país aplicarle ese virus de la guerra. Hoy estamos en una situación similar, pero no es una guerra militar, es una guerra biológica. Hoy, hace unos minutos, la autoridad máxima del Ministerio de Salud, en el caso de El Salvador se llama Ministro de Salud, hoy lo informó. Y lo dijo claramente. Ya esto ha colapsado, dijo. Ya los hospitales no van a poder recibir. Ya la gente mejor que se quede en su casa. Camas absolutamente no hay. Ya nos informan que ha llegado un momento en que ya no hay abasto
De cada 10 que lleguen, tal vez 2, 3 serán atendidos. Tal vez. Pero a partir de ahora, hoy, 3 de julio del 2020, el señor ministro dio declaraciones ya públicas aceptando que colapsó el sistema. Pero es que hay muchas preguntas. Recuérdense ustedes que el presidente actual de El Salvador, en sus primeros 3 meses, fue el presidente que más viajó a Washington. De todos los presidentes salvadoreños combinados, el presidente que más visitó a las organizaciones de la ultraderecha en Washington. Se reunió con ellos y les ofreció el país. Dijo que el presidente Donald Trump era un presidente muy cool, muy bueno y es mi amigo. Ahí están las declaraciones. Hoy, ante un sistema colapsado, usted se preguntaría, ¿y dónde está el presidente cool? El presidente amigo, que tiene en exceso. Estados Unidos tiene en exceso equipo médico, hospitales móviles, aparatos de respiración, tratamientos médicos. Pueden resolver el problema salvadoreño en 1 hora. ¿Y entonces qué pasa? Usted empieza a preguntarse entonces, todo lo que me han dicho fue falso. Todo lo que me han dicho fue mentira. Todo lo que nos prometió el presidente era propaganda. Una cosa es empezar a hablar sin tener hechos y otra es ya hablar después de los hechos. Hoy, 3 de julio del 2020, queda todo al desnudo. La verdad ya no puede esconderse. Ya miles de salvadoreños innecesariamente han muerto y miles más van a morir por razones que no deberían de serlo. En El Salvador no debería de estarse muriendo la gente. En Cuba no se mueren los cubanos. En Vietnam no se mueren los vietnamitas. En Taiwán no se mueren los taiwaneses. Y así en muchas partes del mundo. Hay una lluvia de propaganda todos los días. El propio ministro dijo, ¿cómo que no va a colapsar el sistema de salud en El Salvador si en todo el mundo ha colapsado? Pero es que eso no es real. Eso no es real. Y no es así tampoco. ¿Qué hacer hoy entonces? Pensemos. ¿Qué hacer ante esta realidad que ya desde algún tiempo, si ustedes revisan en el propio febrero, en marzo, ya les decíamos que el gobierno salvadoreño había escogido una dirección incorrecta, errónea, y que no era con los fusiles, ni con los soldados, ni con las Fuerzas Armadas, ni con el ejército que se iba a resolver un problema de salud pública. Mas, sin embargo,
encerraron a todo el pueblo, sacaron a todo el ejército y la tragedia de hoy empezó en esos días. Un país que lanza un encierro total por más tiempo, un récord incomparable que nadie lo tiene y quizás nadie lo va a tener, el de El Salvador. Hoy usted se pregunta entonces, tendríamos que ser los que menos casos tengamos, ¿y por qué estamos en esta situación? Bueno, precisamente porque el interés desde el principio no era proteger al pueblo salvadoreño, no era protegerlo. Hoy usted está viendo los resultados, una política de salud pública que no la dirige el gobierno, no la dirige ni siquiera el ministro de Salud. Tenemos aquí la lista de los asesores médicos que vienen de Venezuela, no del actual gobierno, sino que vienen de el gobierno autoimpuesto por la embajada, por los gringos, representado por Juan Guaidó. Esos son los que ahora están decidiendo qué decir y qué hacer aquí en El Salvador. Y no son ni siquiera especialistas en el área necesaria de la salud pública. Hay 2 veterinarios y hay 2 especialistas en mercadotecnia que están trabajando ahora y que son los encargados de hacer público todos los textos que reciben del embajador. Ese es el país. Se tiene que ver todo esto entonces. Vamos a seguir con estas series porque es un ejemplo clásico de cuando la política de un país es impuesta desde afuera. La política de un país es secuestrada por los gringos y ellos son los que la imponen. Ahora usted entiende por qué ese gran caos político, pero es un caos controlado. No es un caos descontrolado. Muchos decían por ser caos no es controlable. Al contrario, es un caos completamente bajo control. Pero ¿quién lo controla? Todas las órdenes que tengan que ver con el rumbo político del país, hoy en esta etapa de esta guerra biológica, todo, absolutamente todo, está en el cuaderno del embajador. Ya hicimos público el documento, parte 1, son 3, está dividido en 3 partes, el documento impuesto a los 3 gobiernos. Por eso usted se da cuenta, tanto Honduras como El Salvador, como Guatemala, es idénticamente casi lo que está pasando. Idénticamente. Usted lo compara con Nicaragua, es como blanco y negro. Usted lo compara con Costa Rica, es como blanco y negro. ¿Por qué? Porque en Nicaragua el propio gobierno tiene sus propias políticas de salud pública. Para decirle, Nicaragua sacó a más de 20,000 trabajadores de la salud pública a visitar casa por casa. Honduras sacó al ejército.